y 58, 19 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos arrancando como todos los martes la Caja Negra acá por Unicanal. Vamos a ampliar lo que hoy ya destacaba el diario La Nación en su portada, esto que tiene que ver con unas inconsistencias, por llamarlo de alguna manera, en la gestión de Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hace ya un par de semanas en este programa habíamos revelado el informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo que hacía referencia a un desfalco de 37 millones de dólares. Ahora aparece este informe de la Contraloría General de la República, ejercicio fiscal 2009, en el que refiere una inconsistencia de 72 millones de dólares. Sumando ambas auditorías, 37 y 72, estamos hablando de una inconsistencia en la administración de Efraín Alegre al frente del MOPC de 109 millones de dólares. Hasta ahora, vamos a mostrar enseguida, lo único que hizo el candidato de la Concertación al referirse sobre este tema fue mostrar un informe de Contraloría en un tuit mentiroso diciendo que lo que nosotros revelamos acá ni siquiera existe y que ya se investigó. Lo que Alegre mostró en sus redes sociales es un informe de 35 páginas de la Contraloría cuando estaba como Contralor Oscar Rubén Velázquez. El informe que nosotros mostramos acá no tiene nada que ver con ese informe expuesto por el candidato de la Concertación, pero eso vamos a ampliar en este programa. Y lo otro, vamos a contar detalles. Bruno de Felipe, candidato al Senado, el esposo de Soledad Núñez, aparece vinculado a una empresa que ha facturado a través de una empresa de tecnología al Estado más de $1 millón. Estamos hablando del fabricante de las ONG, según las denuncias periodísticas que viene realizando el diario La Nación y que esta semana ha revelado todo ese esquema de organizaciones no gubernamentales que se han creado con el único fin de pellizcar recursos del Estado prácticamente sin rendiciones de cuentas. De eso vamos a hablar esta noche en la Caja Negra. Pero antes vamos a hacer un repaso por el panorama político. ¿Por qué? Porque estamos, por supuesto, a una semana y media de la realización de las elecciones generales. El escenario político, ¿qué es lo que se observa a partir del criterio, del análisis de los especialistas, quienes tienen años de experiencia observando campañas electorales? Y ya lo presentamos esta noche a Augusto Dos Santos, analista político. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto saludarte y saludar a la gran audiencia de la Caja Negra. Bueno, a ver, Augusto. Sí. Hoy, ¿cómo está el escenario? Mirando un poco, sé que ya estamos en este periodo, lo que dice el Código Electoral, no podemos hablar en detalle de las encuestas, pero independientemente a eso, los políticos que están directamente identificados con la ANR y otros analistas no tan fanáticos como hoy se ha evidenciado las posiciones en estas elecciones. Yo no recuerdo, ya no sé quién actúa de manera imparcial en toda esta historia. Todos están jugados. Yo no recuerdo en esto, 30 años de oficio tenemos en esto, no recuerdo las posturas así tan marcadas por parte del conglomerados de medios de comunicación y sus respectivas figuras, que yo digo que eso entre paréntesis no está mal, solo que hay que darle sinceridad a la audiencia, saber qué camiseta tiene puesta uno. Pero hoy la suerte ya está echada, a juzgar por estos números que mirábamos en las encuestas, quién va a ser el ganador, y los referentes de la oposición, los partidos de la oposición, hoy están prácticamente peleando por quién va a ocupar el segundo lugar, Augusto. Sí, en la primera parte de este comentario no voy a dar nombres, pero voy a referir, porque voy a hablar un poco de lo que dicen las encuestas, ¿no? Hay dos cuestiones que son totalmente particulares e inéditas en esta campaña. Primero, llegamos a las últimas 2 semanas sin polarización. O sea, no hay polarización. El escenario de polarización es cuando hay dos candidaturas que se disputan claramente y en polos bien opuestos
la postulación a la presidencia de la República. En este caso tenemos una candidatura que está con ventajas ostensibles que siempre tuvo, y dos candidaturas que se están disputando, y esta es la segunda curiosidad. Las dos candidaturas están siendo el centro de una tensión por la conquista del segundo lugar. Y este no es un hecho que ya viene arrastrándose desde hace tiempo. Voy a llamarle de alguna manera a uno de los candidatos. El polémico es quien vino repuntando notablemente en los últimos tiempos, mientras empezó a mesetar el que estaba en segundo lugar, ¿verdad? El reiterado, digamos, el candidato reiterado. Entonces, el fenómeno que se está dando y que sume en mucha atención a los expertos, fundamentalmente a los analistas, a la gente que sondea, a los encuestadores, es jugarse o no por contar la verdad al respecto de este asunto, ¿verdad? Algunos encuestadores ya empezaron a informar de lo que sucede y dijeron, el polémico está en segundo lugar. Sí. ¿Y por qué? No es una cuestión de, ojo, ni siquiera es una cuestión de fanatismo por ninguna campaña ni adhesión a ninguna campaña. Hay un temor que se puede considerar muy factible, no quiero decir razonable, y es el hecho de que hay encuestadores que temen que el que está segundo no pueda reflejar finalmente en las elecciones ese volumen de voto deseado, ese volumen de voto de preferencia, digamos, ¿no? Y, sin embargo, en estas últimas 3 semanas sucedió un crecimiento aún mayor y decidí, Jorge, que ya no se pueden publicar las encuestas, porque si se pudieran publicar, realmente los encuestadores estarían en un problema bastante serio al respecto de eso. El que está primero sigue primero desde hace 2 años. Ahí no hay misterio, digamos, sí, ¿no? Pero es un caso muy curioso y si querés después podemos hablar un poquito de lo que es un fenómeno dentro de este proceso, pero es un caso muy curioso el hecho de que primero no hay polarización al término ya de una campaña, faltando menos de 2 semanas, y lo divertido, digamos, de este proceso se está centrando en la pelea por el segundo lugar. Pues qué increíble este escenario, ¿verdad? Y acá esto tiene una lógica, porque cuando haces referencia al candidato, a el polémico, ya sabemos perfectamente de quién estamos hablando. Esto que mencionabas, lo que tal vez nos animan a decir los encuestadores a partir de la realización de las encuestas, hay una intención de votos, que eso se percibe en departamentos clave, por ejemplo, Alto Paraná, Central, Caaguazú, veíamos el otro día. Ahora, la gran duda acá es, y de hecho le escuchaba a este candidato polémico utilizando las redes sociales decir, no me sirve que me digan en la calle fuerza, anoten este número y comuníquense para trabajar en el día D, la famosa estructura. ¿Cómo se hace para esa intención de votos capitalizar, materializar, por llamarlo de alguna manera, el 30 de abril, que es el desafío supongo que tiene ese candidato que hoy está peleando el polémico, el segundo lugar, con el otro, el reiterado que decís también, Augusto? Así mismo. Hay un estudio hecho por una de las encuestadoras que se corresponde con es una encuestadora nueva y tiene relación con una persona con gran formación, un joven sociólogo, que sondeó incluso el aspecto referido a la movilización. Y en ese contexto de movilización, una característica muy curiosa del sector del polémico es que no dudaron en mencionar que sus formas de movilización van a ser las formas autónomas. O sea, evidentemente hay una tarea de evangelización, digamos, en ese sector al respecto de cómo movilizarse.
Esto reitero, no se ve hace mucho tiempo. Cuando yo te digo hace mucho tiempo, estoy tratando de recordar cuándo, porque lo corriente es que las dos representaciones más tradicionales confronten con absoluta nitidez al final de un proceso en los polos que suponen la polarización. Y en esto incluyo el fenómeno del 2008, porque no te olvides que en el 2008 una parte considerable, digamos, del universo de Fernando Lugo era el Partido Liberal Radical Auténtico, ¿no? Claro. Ahora, yendo al otro escenario, ya explicamos esto que tiene que ver en la oposición, la pelea por el segundo lugar. Lo otro, esa sensación de victoria que hoy ya se siente, se percibe entre los referentes del partido oficialista, de la Asociación Nacional Republicana, la ANR, y eso vemos en los actos. El fin de semana veíamos actos en Ñembucú, en Caazapá, esa cantidad de gente. Eso podría, a ver, esa sensación de victoria. Yo recuerdo un conocido político de muchos años en el Parlamento decir: cuidado con eso también, porque puede generar esa sensación de victoria temprana que en el día de también, cómo motivás a la gente para que vaya a votar, porque podrían llegar a asumir, ya estamos luego ganando, hace 2 años que nuestro candidato lidera todas las encuestas y puede dar cierta pasividad al electorado de ese sector. Evidentemente ese es un riesgo con el que siempre se lidian los procesos electorales, y sería más grave si fueran partidos con poca experiencia en el manejo de la constitución de la promesa en el hecho factual de la votación, ¿verdad? Pero estos partidos grandes tienen mucha experiencia respecto de ese tema, saben cómo hacer para plasmar las preferencias en votos concretos. Y eso es justamente lo que preocupa al otro partido grande, porque cuando tu diagnóstico previo te dice: mira, te están peleando el segundo lugar y en 3 departamentos, 2 de ellos absolutamente importantes, te están ganando, ese es un diagnóstico ya más complicado. El sector que encabeza las elecciones tiene, digamos, un proceso, una performance de constancia que ha sido, que no ha cambiado en todo el camino, y pese a las incidencias que se han dado en el transcurso de este derrotero, digamos, hasta las elecciones, esas cifras no han cambiado ostensiblemente, salvo las modificaciones que siempre se dan a partir del anteúltimo mes de los comicios, que es cuando se achica el volumen de los indecisos y se produce el dibujo final de las preferencias. O sea, durante un proceso electoral que en Paraguay es larguísimo, es insoportable que una campaña pueda durar 2 años, eso alguna vez se tiene que corregir. En Paraguay hay una especie de bosquejo que se utiliza para diagnosticar las preferencias, que ese bosquejo tiene vigencia durante año y medio, ¿verdad? Y a los 4 meses antes más o menos empieza a dibujarse cuál es el resultado probable final, y ese dibujo normalmente se sostiene, salvo que ocurran situaciones extraordinarias, ¿verdad? En el análisis político es clave tener en cuenta los mensajes que se van lanzando, y vos sos un especialista en leer esos mensajes. Cuando por un lado el candidato o ese sector que hoy está liderando las encuestas prácticamente nos viene desde las últimas, 3, 4, 5 semanas con una avalancha de propuestas, digamos, diferentes áreas, diferentes sectores, prácticamente todos los días con una propuesta nueva. Del otro lado, yo no sé si esa es una estrategia que se tiene que hacer nomás luego, pero antes de esa avalancha de propuestas, estamos viendo una avalancha de ataques, de ese discurso de odio, de persecución, de mentiras. ¿Cómo se lee eso? El otro que está
lanzando propuestas en forma permanente y el otro que a toda costa busca erosionar, se puede leer que, por supuesto, no está bien posicionado en las encuestas, a como dé lugar tiene que tirotear al que está arriba para tratar de bajarlo. Voy a citar en este caso, porque no voy a hablar de esos números, lo que pasó con el candidato colorado, con Santi Peña, aún en el contexto de algunos incidentes que tuvo en su discurso en este tiempo, que siempre sucede con los candidatos, lo que pasó con él es que se supo representar en él el discurso de la propuesta electoral. Habrás visto que no hubo casi dispersión en la vocería de la propuesta electoral. Entonces eso evita que el electorado tenga que girar el rostro para mirar a diferentes actores de un sector mencionando las lógicas de su representación. Ese es un asunto interesante. Y lo que vos decís tiene mucha relación con quién lo dice, ¿verdad? Hay un candidato que es Payo Cubas, cuya construcción discursiva está basada en la crítica. Y eso le cae muy bien a su electorado, ¿verdad? Porque además tiene que ver con... Ya no son outsiders, son antisistemas. O sea, sí. Lo uno ya está quedando en el anacronismo. Y lo que tiene el antisistema es que tiene un gran pragmatismo ideológico. Mira qué curiosidad, Jorge. Él puede transitar tranquilamente entre un discurso de izquierda de promover la preeminencia de los trabajadores sobre el poder y un minuto después hablar y reclamar un Estado más pequeño y sin clientela, ¿verdad? Y lo que tienen los antisistemas es que no tienen que explicar esos cambios de posición ideológica porque ellos no pertenecen justamente a un mundo de lindes ideológicos muy definidos. Yo les llamo los rediáticos, porque además ellos saben cómo hacer para estar por encima de los medios de comunicación y se maneja casi exclusivamente con redes sociales. Un ejemplo paradigmático es el 91% de preferencias que tiene Bukele en El Salvador. Ok, lo que pasa con los partidos tradicionales es que los partidos tradicionales están muy conectados con las formas tradicionales del ejercicio de la política. Y el odio es una cuestión muy rechazada, digamos, dentro de nuestra sociedad como herramienta de construcción política. Por eso vas a ver que hay un sector, digamos, que sostiene un discurso y lo capitaliza exclusivamente sobre una candidatura, de manera que esa candidatura sea el resguardo de todo el proceso discursivo de la campaña. Lo otro, Augusto, para ir redondeando y cerrando, ¿cómo se explica que un sector de la oposición, específicamente la Concertación, prácticamente tiene hoy la militancia y el respaldo del 90% de la prensa? Y sin embargo, pese a toda esa avalancha, toda esa artillería mediática que tienen de grupos poderosos de medios de comunicación, hoy el candidato que ese grupo de medios apoya no aparece precisamente muy bien posicionado en las encuestas. ¿Qué nos dice eso? No, pase lo que pase, ya va a quedar para la historia todo lo que vino sucediendo con esta... ¿te acuerdas que se planteaba casi como una mala palabra cuando se decía prensa militante? Sí. Estoy hablando del principio del 2000, ¿verdad? Sí. Ellos están haciendo un doctorado en prensa militante, ¿verdad? Un doctorado, o sea, tanto es así que han empezado a generar la experiencia inédita en el mundo de las tapas gemelas. O sea, ves que en un diario y en otro publican exactamente la misma tapa. El problema es que, y aquí me reflejo mucho porque conozco a uno de los ideólogos del proceso de Bukele, me reflejo mucho en esas reflexiones cuando dice que hay muchos grupos de medios que no saben que ya funcionan las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales son una alternativa de bypass
a la preeminencia de los medios de comunicación. Lo que se ha visto es un abuso realmente, ¿no? La forma como se relega al Partido Colorado de cualquier posición de consideración en entrevistas, en debates, en diversos espacios, es realmente... A mí me comentaron que un medio prohibió la difusión de las encuestas en el tiempo que se podían difundir, con un memorándum. O sea, nunca se ha visto realmente. Yo creo que hay una cuestión que me parece interesante. También conozco porque pertenezco a un medio que ha hecho clara su posición al respecto de la postulación que acompaña, digamos, el país que cree mejor, digamos, ¿no? Yo creo que esa fórmula de sinceridad falta para que suceda lo que sucede en otros países del mundo también. Y bueno, y reconozcamos que estamos viviendo un momento en que los medios están posicionados en favor de distintas postulaciones. Claro, rescato eso que decís, o en lo que respecta a la militancia de los medios, el periodismo militante, que no es ninguna novedad, ¿verdad? Pero sí acá en nuestro país veíamos como una mala palabra. Sí, pero, y vos decís, estamos haciendo un doctorado, coincido, pero un doctorado en una universidad de garage. ¿Por qué? Porque yo entiendo la militancia que se puede hacer desde la prensa, pero sin apartarte de cierta ética. Y hoy estamos viendo un pisoteo a todo código de ética, a información manipulada, tendenciosa, mentirosa, tergiversada. Y ese no es el periodismo militante válido. Periodismo militante válido esboza posiciones e instala debates propicios, pero no de una manera engañosa como acá se pretende hacer. Reitero, Augusto, coincido lo del doctorado, pero en una universidad de garage estamos haciendo. Totalmente, pero además de engañosa, es, digamos, una tentación a cometer la ruindad y atrocidad de cierto candidato de postular que un medio que no opina como él se ha cerrado. Reitero una vez más lo que dije en aquella ocasión, puede que sea un asunto de ignorancia, pero nadie puede aducir ignorancia para cometer un delito, digamos, claro, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la condición y es una cuestión difícil de administrar de futuro, porque ¿qué haces cuando las elecciones terminen y actuaste, digamos, de una manera tan desaforada? Sí. Pero no solamente en este aspecto, en otros aspectos también hubo alineamientos que son realmente groseros, pero seguramente en otra ocasión vamos a conversar. Sí. Augusto dos Santos, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego, analista político Augusto dos Santos, sobre este escenario electoral, faltando ¿cuánto? Una semana y media para la realización de las elecciones generales. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación en todas las sucursales del país y hasta agotar stock, ahora o nunca. Hay miles de productos para vos: celulares, televisores, notebook, lavarropas, heladeras, cocinas, parlantes y mucho más. Y además sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Bueno, hablábamos recién con el analista político Augusto dos Santos. Queremos tener otra lectura y le convocamos y le agradecemos su gentileza de atendernos al docente, periodista, abogado José María Pepe Costa. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Un saludo para vos, para todo el equipo ahí y para la audiencia. Muchas gracias por contactar. Una semana y media de la realización de las elecciones generales. Esto que estás observando, a diferencia, a mí hay cuestiones que me gustaría poco profundizar contigo, que me llama poderosamente la atención. Y eso, no sé, vos en tu condición de docente, de años de experiencia en el periodismo, lo que hablábamos con Dos Santos, el periodismo militante hoy, ¿eso está concebido de qué manera? Hoy eso hay que hacerlo. Yo le decía, Dos Santos decía, hemos hecho en estas elecciones un doctorado, y yo le agregaba, sí, un doctorado, pero me parece en una universidad de garage. ¿Vos qué decís? Bueno, en esta contienda electoral, en este momento electoral, se nota bastante eso de la militancia en la prensa. Esto es algo que, a ver, hay libertad, la libertad de prensa permite que los medios puedan tener su posicionamiento ideológico y político incluso, y que eso puedan expresarlo desembosadamente, es decir, clara y transparentemente. Esto no es extraño a la existencia de la prensa y la existencia de la política. Lo que no está bien, y sobre todo en tiempos donde vivimos mucho apremio, digamos, y estrés por todo el tema de la desinformación, de la fake news, de las tergiversaciones, lo que no es permisible, no es admisible, es que se salten las barreras que impone la ética periodística a la actuación de los medios de comunicación y de los periodistas. Sí. Y ahí es donde nos encontramos con una situación que pone en riesgo no solamente al proceso electoral, a la transparencia y al respeto de ciertas formas dentro del proceso electoral, sino pone en riesgo a la credibilidad de la prensa. Y lamentablemente en eso prácticamente todo nuestro escenario de medios de comunicación está imbuido de esa problemática y de ese riesgo. Es decir, hay un virus que se ha metido en nuestros medios de comunicación, en nuestro sistema de comunicación de prensa, que probablemente va a dejar secuelas muy graves en cuanto a la pérdida de credibilidad después de estas elecciones. ¿Por qué? Porque creo que de parte de muchos medios se ha asumido un papel de militancia exacerbada que no tiene límites, ni siquiera en los límites que la ética periodística, todos sabemos, pone para la actuación de los medios y del periodismo en general. Y acá también hay una cuestión, ¿en qué momento nosotros hacemos o entramos a hacer esa famosa autocrítica? Yo creo que estamos lejos de eso, porque no tenemos espacios donde hacerlo, desde el sindicato de periodistas, desde el foro de periodistas, me parece que están muy alejados de eso. Pero más allá del tema de la autocrítica, ¿cómo se recupera eso? Pasa el 30 de abril las elecciones, y esto que vos estás diciendo, estamos empeñando nuestra credibilidad, que es lo que a nosotros nos sostiene, ¿verdad? Y si eso matamos, pues ¿qué vamos a hacer después del 30 de abril, Pepe? Claro, se suele decir que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestro país tiene poca memoria, tiene memoria flaca, pero cada vez más la existencia de Internet, de las redes sociales, nos hacen mella en ese pecado de no tener memoria. Y como se suele decir, nadie resiste un archivo. Es decir, quien hipoteca su credibilidad estando en un medio de comunicación hoy día, un medio de comunicación que hipoteca su credibilidad o un periodista que hipoteca su credibilidad difícilmente va a poder recuperarla fácilmente, va a poder recuperarla rápidamente. Es decir, hay cosas de las cuales no se vuelve, y asumir posturas absolutamente politizadas, incluso todavía abanderándose de una pseudo independencia, una pseudo imparcialidad, hace peor a la prensa, hace peor a la credibilidad, la confianza que la gente venía depositando en los medios de comunicación. Yo creo que si hoy hiciéramos una encuesta
sobre la credibilidad de los medios de comunicación en nuestro país, nos encontraríamos con sorpresas bastante desagradables. Hace cosa de 20 o 30 años, yo recuerdo que en las encuestas que hacía el CIR, aparecían como las entidades, las instituciones más creíbles, de mayor confianza en la ciudadanía, aparecían la prensa y la iglesia. Yo creo que en el caso de la prensa habremos bajado muchísimo en todo este tiempo. Sin ninguna duda. Y a esto hay que agregarle lo otro que yo ahora también me he enterado, y vos que conocés muy bien estas organizaciones no gubernamentales, no quiero dar nombres, pero aparecen referentes de estas ONGs que uno pensaba que eran independientes, imparciales, y vemos que están muy vinculadas estas organizaciones con sectores políticos, ¿verdad? Incluso algunos haciendo militancia. También ese sector hoy está contaminado. Vos hablabas específicamente de la prensa de este virus que nos agarró. ¿Y dónde está la vacuna para eso, Pepe? ¿Cómo combatimos eso? Yo creo que hay que cuidarse de no satanizar las instituciones de por sí. Es decir, yo creo que la institución de una organización no gubernamental en sentido teórico, digamos, es algo admisible y hasta recomendable y necesario dentro de una sociedad. Las organizaciones no gubernamentales han proveído en el marco de la sociedad y desde la sociedad civil todo aquello, históricamente todo aquello que el Estado no ha podido ocuparse o que definitivamente se desinteresó de hacerlo. Yo creo que no está bien satanizar la institucionalidad de eso. Ahora, sí tenemos que ser autocríticos en el sentido social de la palabra y reconocer que también ese sector ha venido contaminándose de muchas cosas que van destruyendo su credibilidad. Y antes de que viniera esta contaminación político-ideológica que estamos hablando hoy, ya hemos visto la contaminación de tipo de la corruptela en las organizaciones de la sociedad civil. Esto ha sido incluso fuente de críticas en décadas anteriores, y hoy día esa contaminación se ve también desde el punto de vista político. Lo que pasa es que la existencia de los partidos no es suficiente para hacer política. Y eso ha sido, ni siquiera es, hoy día tampoco es necesaria desde el punto de vista de quienes tienen poder o de quienes quieren tener el poder en una sociedad. Soros, a nivel internacional, no tiene necesidad de hacer partidos políticos, pero financia todo tipo de organizaciones en el mundo que ejercen influencia, que ejercen incidencia sobre los temas que le interesa a él. Ese tipo de actividades, que en puridad son actividades finalmente políticas, las hace a través de organizaciones que no son políticas, pero que influyen en la política y hasta incluso de manera ideológica. Entonces, toda esa es una nueva concepción de cómo se maneja, cómo se disputan los escenarios de poder en nuestras sociedades, a nivel global incluso, y eso también a nivel nacional obviamente recae de esa manera. ¿Tiene relación, por último, Pepe, aprovechando tu gentileza, a ver, medios de comunicación que se jactan, se van a gloria, a lo mejor tienen sus mediciones de que están en primer lugar, en rating, etcétera, etcétera, pero sin embargo esos medios que dicen ser los primeros en audiencia, en rating, etcétera, etcétera, apoyan abiertamente a un sector político y sin embargo ese candidato que ellos apoyan, el único elemento que hoy tenemos objetivo para medir eso, los números de las encuestas, y no le vemos precisamente muy bien posicionado a ese candidato que estos medios acompañan. Eso tiene que ver con lo que estás mencionando de la pérdida de credibilidad que hoy ya se manifiesta en el tema medios de comunicación, ¿o no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que es parte de todo todo este escenario. Y vos mencionaste el tema de las encuestas. En el tema de las encuestas también hemos sufrido y yo creo que vamos en picada en materia de credibilidad.
porque las encuestas se han convertido de un tiempo a esta parte en herramientas de campaña electoral. Y eso no debería ser así. En su mayor parte las encuestas han perdido el sentido de estudios científicos, de investigaciones científicas, y han adoptado más el papel de militancia ideológica o política. Pero además hay otra cosa que tiene que ver con la prensa y con el escenario político particular que se ha creado en estas elecciones, que yo quiero señalar algo muy particular. Hay dos cosas que me parece, esto nos tiene que dejar una lección, esta campaña electoral, este momento político electoral. Primero, son las primeras elecciones después de las municipales en donde se aplica esto del voto diferenciado. Y esto yo veo que a la corta y a la larga también, peor, está provocando ya un fraccionamiento indescriptible y inconmensurable de lo que puede llegar a ser de los partidos políticos. La lucha ya es entre todos, todos contra todos, incluso dentro de los movimientos y dentro de los partidos políticos. Así mismo. Es decir, es un elemento que está fragmentando, sí. La semana pasada se cortó este contacto. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Estábamos hablando con el docente, periodista, abogado José María Pepe Costa. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Sí. La IDEA Pad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Llegó el momento de los motores diésel. Shell baja los precios de sus combustibles diésel hasta 525 guaraníes menos por litro. Aprovecha a llenar el tanque con Shell Evolux Diesel o el mejor diésel de todos, Shell V-Power, pero con el mejor descuento por litro. En las estaciones de servicios adheridas de Shell, 525 guaraníes menos en diésel. Pará en una Shell y llena el tanque de la mejor calidad. Shell, precios bajos, calidad superior. Bueno, le agradecimos a Pepe Costa, ¿verdad? Cerramos con él. Se cortó esa parte, pero ya le hemos agradecido por este contacto al profesor y periodista José María Pepe Costa. Está con nosotros María Teresa Peralta, la autora candidata al Senado. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Un saludo para los televidentes. Quiero compartir contigo este material, ¿podemos? ¿Cómo no? Bruno, ¿te suena Bruno de Felipe? Sí, totalmente. El candidato al Senado, ¿cómo es que le decían hoy? El fabricante de ONGs. Sí. Que entre paréntesis yo decía, no hay problema que funcionen las organizaciones no gubernamentales. Totalmente, vos sabés muy bien. Sí, es muy saludable eso. Sin ni una duda. Totalmente. El tema es que cuando recibís dinero público, estás obligado a hacer rendiciones de cuentas. Totalmente. Tiene que ser transparente y auditable la gestión. De eso se trata. Sí, señor. Ahora aparece el fabricante de las ONGs, Bruno de Felipe, consiguió contratos a través de una empresa familiar y de sus amigos por valor de $1 millón, contratos con el Estado, con el funcionamiento de una empresa de tecnología. Y aparece en el documento que vamos a mostrar ahora en el informe, está el hermano de Bruno de Felipe, y lo llamativo, que entre paréntesis también yo siempre digo, no hay que satanizar que las empresas ganen licitaciones. Ahora, ¿cómo ganaron esas licitaciones?
Y estábamos viendo, ingresamos al portal de contrataciones públicas y prácticamente el 90% del contrato de las adjudicaciones que le dieron en diferentes instituciones, contratos directos. Wow. Y donde aparecen 0 competidores, único proveedor. Y siempre nosotros hablamos con Pablo Seis, director nacional de contrataciones públicas, nos dice, menos mal ahora se cambió la ley, ¿verdad? Con algunas modificaciones. No se puede las instituciones entregar en los procesos licitatorios adjudicaciones de manera directa, a no ser que se dé un caso particular que también se contempla en la ley, ¿verdad? Totalmente. Pero en este caso no. A ver, veamos este informe. Firma ligada a Bruno De Felipe consiguió contratos por $1 millón con el Estado. Una empresa tecnológica vinculada al candidato al Senado por la Concertación, Bruno De Felipe, por sus nexos familiares y amigos, ligó adjudicaciones con el Estado paraguayo por más de $1 millón desde el 2011 hasta el año pasado, a través de licitaciones públicas y contratos directos, algunos de ellos para las famosas consultorías. Llamativamente, en casi todos los procesos licitatorios, esta firma fue la única que presentó su oferta, lo cual allanó el camino para hacerse de los contratos sin que exista protesta o reclamo de otro competidor. Bruno De Felipe, esposo de la candidata a vicepresidenta Soledad Núñez, es actualmente aspirante al Senado por la Alianza Encuentro Nacional. Junto a él también fue colocado por Núñez en la lista de postulantes su amigo Alejandro De Filipis. Ambos se presentan al electorado como exitosos emprendedores que buscan ingresar a la arena política. Sin embargo, lo que no cuentan es que desde el sector privado vienen concretando jugosos acuerdos con el Estado paraguayo. En el caso de De Filipis, este lo hizo de manera directa mediante participación accionaria en una empresa tecnológica llamada Horus, en tanto que el esposo de Soledad tendría sus injerencias a través de su familia. En ese sentido, la Caja Negra accedió a documentación referente a la participación de los accionistas y la plana directiva de la empresa, la cual se constituyó a finales del 2007 bajo el nombre de Horus Tech Sociedad Anónima. Según el acta de asamblea, en abril del 2011, de manera conjunta, Alejandro De Filipis y Fabricio Alfredo De Felipe Díaz de Espada, quien es hermano de Bruno De Felipe, pasaron a integrar esta sociedad. El primero fue designado como director suplente y el segundo como síndico. En 2012, el De Filipis pasó a ser director titular y De Felipe siguió en el cargo de síndico. En el 2015, De Filipis consiguió ser accionista de la empresa, mientras que el hermano de Bruno De Felipe trepó al cargo de director suplente. En 2019, De Filipis ya pasó a ser el presidente de la empresa Horus. El cuñado de Soledad Núñez estuvo como director suplente hasta mediados del 2021 y desde entonces no apareció más en la nómina del directorio. A su vez, el amigo de Bruno De Felipe siguió un poco más en la empresa y figuró como accionista hasta principios del 2022, cuando dejó también la firma. Los jugosos contratos con el Estado. De acuerdo con el portal de contrataciones públicas, esta empresa consiguió adjudicarse diversas licitaciones y contratos directos en distintos entes públicos, cuyo monto total asciende a 9.216.420.000 guaraníes, unos $1.296.005 al cambio actual. De dicha cifra, la firma consiguió contrataciones directas por 596.420.000 guaraníes para hacer capacitaciones, planes de comunicación, consultorías y aplicación móvil para instituciones como el MIC, Copaco, MEC, Senave, CONACYT y la Agencia Nacional de Tránsito, respectivamente. De 7 procesos que terminaron con contratos directos, en 5 fue la única empresa que presentó su oferta, lo cual hace sospechar que las licitaciones se habrían hecho a la medida de la misma. También logró un contrato por vía de la excepción por 790 millones de guaraníes para entregar lectores de documentos de viajeros a migraciones. En este proceso, Horus también fue la única empresa que presentó su oferta, la cual coincidía con el monto estimado que fijó la institución en su convocatoria, mientras que con las licitaciones consiguió la suma de 7.830 millones de guaraníes
entre las cuales resaltan 2 jugosas adjudicaciones del Ministerio de Trabajo que datan del año pasado, ambas por valor de 1.200 millones de guaraníes respectivamente. Al igual que en los otros procesos, en ambos casos fue la única empresa que presentó oferta. En la lista además aparece una licitación de Senave por 840 millones de guaraníes para la adjudicación de software de facturas electrónicas, de la cual resultó adjudicada en febrero del 2020 la empresa Horus, la única oferente. En esa oportunidad, Ale de Filipis y Fabricio de Felipe tuvieron participación directa en el proceso de contratación de bienes al figurar como representantes legales del grupo Horus Sociedad Anónima. También el nombre de ambos aparece en otro contrato suscrito un año antes con el Senave por 830 millones de guaraníes para una aplicación móvil de tránsito vegetal. Así también en este proceso licitatorio fue la única que presentó su oferta, lo cual le allanó el camino para ser elegida. En otra licitación de la Fiscalía fue adjudicada con la oferta más cara. La empresa Winner SRL ofreció 637 millones y Horus propuso 900 millones. Finalmente, fue descalificada la propuesta más barata por carencia de documentos. Estos datos públicos exponen el lucrativo negocio con el Estado paraguayo en la forma en que aparentemente el candidato Bruno de Felipe se beneficiaría de esta empresa vinculada a él a través de su hermano y su amigo, el también candidato de Filipis. Pero el lucro no queda solo ahí. También se extiende a las organizaciones no gubernamentales. Una investigación del Grupo Nación Media expuso cómo se financia Bruno de Felipe, conocido como el fabricante de ONGs. A través de su empresa Koga S.A., de Felipe presta servicio de consultoría en proyectos de empresas de base tecnológica, de las cuales en 2 de ellas aparecen sus socios en otras ONGs, Alma Cívica y Sistema B. Por ejemplo, Agendia es uno de los proyectos al que figura vinculado Diego Sosa Maciel, cofundador de Alma Cívica, la ONG creada por Soledad Núñez y su esposo. Así también de Felipe está al frente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, ACEPI, que constituye el brazo político con el objetivo de impulsar fondos para emprendedurismo elementales para las consultorías que puedan generarse en el lucrativo rubro. Bueno, María Teresa, a ver, esto que estamos en este informe, yo digo, perdón que haga esta valoración. No, por favor. Ustedes los colorados ya son predecibles, los conocemos cómo son. En general, digo, cómo actúan los colorados. Yo digo, por lo menos ya son predecibles. Tienen una hoja de ruta marcada y tienen sus comportamientos, tienen sus luces y sus sombras. En algunos periodos más sombras que luces. Lo que a mí me preocupa, quienes hoy se paran en un pedestal y dicen, acá estamos los decentes, acá estamos los más guapos, los más lindos y los que enarbolamos el discurso o la bandera del cambio. Entonces, al ver todo esto, decimos, ustedes son el cambio, no son el cambio, es una estafa el electorado. ¿Coincidís? Totalmente, es una propaganda engañosa desde todo punto de vista y los colorados somos predecibles, claro que somos predecibles. En el sentido de que la historia del Paraguay está basada por gobiernos colorados y hemos dado muestras de conducta cívica, sobre todo. Veo que una de las fundaciones se llama Alma Cívica y también veo que tienen ONGs de base tecnológica, Sí. que es un poco el fuerte de ese equipo, ¿verdad? Yo recuerdo que hablabas un poco de la engañosa propaganda del cambio que propone esta gente, que ya estuvo en el gobierno, tuvieron la posibilidad de hacerlo y no lo hicieron. Lo único que hacen es propagar el odio, la división entre paraguayos, y los colorados venimos con una convicción firme y contundente para el 30 de abril, con la seguridad que vamos a ganar las elecciones. Claro, todo esto que hoy salta, mencionamos en este informe la investigación que hizo el diario La Nación, cuando aparecen esas cantidades de organizaciones no gubernamentales. Decíamos, nosotros no satanizamos esas organizaciones, pero sí hay una cuestión básica en toda esta historia. Cuando recibís dinero público, estás obligado a hacer la rendición y no podés nomás disfrazar en consultorías, asesorías, capacitación. Se tiene que
trazar eso, se tiene que auditar, y hoy me parece que eso no vemos. Claro, lo que pasa es que la administración actual, la administración de Mario Abdo no lo está haciendo, ¿verdad? Porque efectivamente estas organizaciones civiles deben ser auditadas, controladas y obviamente tienen que también ajustarse a la ley. Yo quiero insistir mucho en eso que decía recibir dinero público. La audiencia tiene que acordarse de que la candidata a vicepresidente de Efraín viene de una organización que hacía Techo para mi país, algo así, que recibía dinero público y también lo utilizaba a gente de la secundaria, alumnos de la secundaria que iban en los semáforos disfrazados y todo ello, con la firme convicción de que le estaban ayudando al prójimo a construir su casa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de manipulación a la que esta gente está muy acostumbrada. Y es lo que que proponen nuevamente ahora con este tema de que el cambio ya llega. No sé qué cambio, el cambio para ellos, el cambio de vida para ellos, que es lo que propugna siempre, ¿verdad? Que tira más hacia la izquierda, tanto Efraín y su equipo, que estuvo hace poco con Pepe Mujica, ¿verdad? ¿Y qué hace que vos en tu condición hoy de candidata al Senado marquen la diferencia con ellos que se presentan como esa alternativa o hablan incluso necesitamos que se dé la famosa alternancia? ¿Pero qué implica ese término, la alternancia? Yo vengo repitiendo hasta el hartazgo. Para mí la alternancia no es cambiar de color nomás, sino es la forma de hacer política, la alternancia en la forma de gobernar, la forma de diseñar proyectos que beneficien a la gente y no solamente al grupo de los amigos, como Bruno de Felipe y su esposa ahí con un grupo de amigos vinculados a la ONG. Y pongo también como ejemplo que este muchacho estaba muy identificado en la época de la pandemia con el emprendedurismo o con las MIPYMES. Y nosotros hemos hablado en Radio 1 no hace mucho con una referente del sector MIPYME. Y ella me decía, nosotros sabemos perfectamente cuáles son nuestros problemas. Ya estamos cansados que nos hagan diagnóstico de cuáles son nuestros problemas, queremos soluciones. Y vemos que aparecen estas organizaciones que reciben recursos del Estado y no aportan mayormente nada, ¿verdad? Nosotros seguimos con nuestros mismos problemas de las MIPYMES, el acceso a créditos blandos, a que les enseñen a dibujar una proyección de mercado, etcétera, etcétera. Los mismos dramas, ¿verdad? Entonces, ese reclamo que hacen es totalmente genuino y legítimo, ¿verdad? Ese es el nicho de este tipo de organizaciones, ¿verdad? El tema de MIPYMES, siempre tienen organizaciones de base tecnológica. Y bien lo plantea nuestro candidato a presidente por el Partido Colorado, Santiago Peña, cuando él dice, la gente ya no está para diagnósticos, la gente quiere soluciones. Y nosotros sabemos, este equipo que la acompaña, para las diversas candidaturas, para el Senado, para Diputación, gobernaciones y juntas departamentales y todas las candidaturas a nivel nacional, tenemos un proyecto en común con Santiago Peña y tenemos reglas claras. Esta gente no tiene ni siquiera un proyecto país. No saben ni para qué, saben para qué llegar al poder. Y ellos tienen que entender que las elecciones no se capturan, se ganan. Se ganan con el voto y el soberano es el pueblo paraguayo. Y la soberanía, la democracia en nuestro país se sustenta en el voto popular. Eso tienen que entender ellos. Ellos están queriendo capturar las elecciones ahora con todo este tema de que no creo en la justicia electoral, teniendo 2 ministros que responden a ellos, o los 3, tal vez. Pero son discursos ya remanidos y la alternancia, Jorge, el Partido Colorado siempre dio la posibilidad de alternancia, tuvo la alternancia siempre y se ayornó a los tiempos siempre. Mencionaste ahora, perdón, ya me adelanto, porque había notado acá para preguntarte. El tema de la justicia electoral, ¿qué cargos tenías en la justicia electoral? Bueno, en la justicia electoral yo era la directora general de los registros públicos, pero de la Dirección General del Registro Electoral. Directora General, la directora general de Registro. De la Dirección del Registro Electoral. Y había una ONG, Semillas por la Democracia, Marta Ferrara. Sí. Conozco hace años la señora. Sí. Había pedido que te saquen de ese cargo porque eras cartista. Entonces... A mucha honra, cartista. Se hizo la campaña,
acompañado también por algunos medios de comunicación. Y Pedro Santa Cruz. Y Pedro Santa Cruz Sí, también, ¿verdad? también. Terminaste abandonando ese cargo. Y hoy vemos a este señor Primio Arce. Sí. No sé si así se llama. Sí, Primio, se llama Primio. Arce. Sí, sí. Le veía fin de semana atajando el tereré de Efraín, hace de chofer, están todos los actos. Y esta misma organización, Semillas por la Democracia, Marta Ferrara, no dicen absolutamente nada. Callados todos, ¿verdad? Después me enteré que había unos vínculos también, había sido ellos abiertamente están apoyando al candidato de la Concertación. Ahí es donde se cae ese tema de la imparcialidad de estas organizaciones que abiertamente están haciendo militancia política, ¿verdad? Y se disfrazan con este lindo nombre o con este rol tan noble de las organizaciones no gubernamentales que siempre nos dijeron que vienen a suplir lo que el Estado no cumple. Claro. Y de hecho hay algunas ONGs que hacen y que cumplen esa tarea. Por el caso de esta señora Marta Ferrara, nomás digo, insistente contigo, que podemos llegar o no a estar de acuerdo, habrá un vínculo así muy concreto, identificado de tu parte, casi a un sector interno, un partido político, ponerle que podemos decir, bueno, requiere para ese cargo cierta imparcialidad, pero todos los que están ahí están identificados con un sector político. Entonces tenemos que sacarle a todos los que están. Y este señor Primio Arce, ese sí es un activista en serio, o sea, es el cebador de tereré de Efraín Alegre, aparece en todos los actos, nadie dice nada. Bueno, ya que me tocaste ese tema, voy a aclarar. Para empezar, mi cargo era administrativo, meramente administrativo. La Dirección General de Registro Electoral tiene a su cargo el registro cívico permanente, nada menos que custodiamos el documento electoral más importante de la República del Paraguay, que se llama Padrón Nacional. Era la directora y la presidenta del Consejo de la Dirección General del Registro Electoral, que integraba de manera irregular la esposa del senador Pedro Santa Cruz, comisionada de la Contraloría a la Justicia Electoral. No es que yo renuncié al cargo, a mí me echaron. Yo pedí permiso sin goce de sueldo, ya que insistía mucho Marta Ferrara, Pedro Santa Cruz, Desiree Mas y todo el equipo, por una foto que me había tomado con Horacio Cartes y con Santiago Peña. Fue tendencia inclusive en Twitter, por la campaña que ellos hicieron. Mi cargo no es jurisdiccional, yo no defino, no juzgo las elecciones, es meramente administrativo. Y mi cargo, o sea, mi trabajo es auditable, transparente, público. La gente es testigo del trabajo que me tocó hacer en 3 años que estuve, inclusive pese a todos los cuestionamientos por parte de gente inclusive de la justicia electoral dentro mismo de la implementación de tecnología en el sistema de inscripción en el registro cívico permanente, contra viento y marea sacamos la inscripción en el registro cívico permanente, la inscripción informatizada, y quedó hasta ahora, gracias a Dios. Lo único que se necesita, está el programa, en ese sentido tengo que felicitarle a Fausto von Streber, que es un técnico de primera línea, y logramos hacerlo con él. Implementamos en la oficina los registros de capital y también tuvimos una observación muy positiva por parte de los observadores de la OEA que me visitaron en la dirección y dieron como una recomendación positiva a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral de implementar ese sistema a nivel país. Y se necesita una computadora y una impresora, más nada. Y sin embargo te sacaron por una foto. Y del otro lado, perdón que insista, ¿verdad? Del otro lado aparecen otros actores también que tienen cargos relevantes dentro de esa institución, no dicen nada. Todo el mundo hace política. Y lo de la esposa de Pedro Santa Cruz también, ¿verdad? Nadie, los medios en general, creo que algunos y nosotros mencionamos de paso, pero nadie insistió con eso. Y en un cargo clave la esposa del senador Santa Cruz, ahora en el cargo donde estaba anteriormente, creo que César Russell, que es ahora ministro de la Justicia Electoral. El cargo que tenía César Russell, hoy está la esposa de Pedro Santa Cruz. ¿Cómo consiguió eso? Influencia, tráfico de influencia, abiertamente. Imagínate, la dirección de partidos políticos, un partido que ni siquiera tiene internas. Sí, así mismo. Realmente hay que controlar más y yo creo que el Partido Colorado tiene que fijar sus ojos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por mucho tiempo abandonado por el Partido Colorado y bueno, cuando uno va a hacer bien las cosas,
Entonces, estas son las consecuencias. Yo estoy acostumbrada a esto, Jorge, ¿eh? No creas, no es la primera vez. Ya me pasó también cuando ni bien Marito asume el poder. Yo estaba al frente del Parque Tecnológico de Itaipú y bueno, de un plumazo, sin consideraciones, por el solo hecho de pertenecer al movimiento Nor Colorado. Y yo creo que en política lo más importante es la postura. Es un capital muy importante en la política. Pierdas o ganes, tenés que estar ahí con el equipo. Yo soy hombre de equipo y cuando cayó el partido y nadie se escondían, inclusive los que ahora se pontifican y dicen yo soy colorado, Dios mío, yo soy cartista o soy del equipo de Santiago, nadie apareció cuando el partido cayó. Cuando estaba ahí tirado en el suelo y tratando algunos dirigentes de levantar al partido, cuando aparece Horacio Cartes. Pero resulta que ahora Horacio Cartes es satinizado, sin embargo tiene que ser ungido y honrado por el trabajo y la entrega que está haciendo a favor del pueblo paraguayo y sobre todo dentro del Partido Colorado como presidente de la Asociación Nacional Republicana. Vamos a hacer una pausa cortita, venimos enseguida y seguimos esta charla con María Teresa Peralta. Ya venimos. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Llega el aniversario número 27 de Baker Tilly Paraguay. Nos encantaría celebrarlo juntos este 21 de abril en un ameno almuerzo junto a invitados destacados del área, quienes darán una importante charla sobre precios de transferencia en Paraguay a un año de su aplicación. Desde las 12 del mediodía en el Salón Bicentenario, Centro de Eventos Paseo La Galería, Asunción, Paraguay. Para mayor información, contactarse al 0971-673-003 o 021-615-988. Costo de acceso 200.000 guaraníes. Esto incluye almuerzo, open bar y acceso al evento. Aniversario número 27 de Baker Tilly, Paraguay. Y también aprovecho para agradecer a Gilardini por el traje de esta noche. Muchas gracias a Gilardini por este hermoso traje. Bueno, tenemos un informe, María Teresa, que quiero compartir contigo. Podemos seguir hablando. Con mucho gusto. Hace 22 días presentamos acá en la Caja Negra el informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo que se hizo en la época de Lugo, que revela un desfalco de 37 millones de dólares en la gestión de Efraín Alegre en el MOPC. Ahora encontramos una auditoría de la Contraloría General de la República, ejercicio fiscal 2009, y hace referencia a una inconsistencia de 72 millones de dólares. Sumás lo de la auditoría del Ejecutivo, más que ejercicio fiscal, sí, 2010-2011, más la auditoría 2009 de la Contraloría, 109 millones de dólares inconsistencia gestión de Efraín Alegre al frente del MOPC. A ver. Alegre festival de corrupción en el MOPC. 2 auditorías detectaron agujeros en gestión de Efraín Alegre por más de 100 millones de dólares.
2 auditorías financieras practicadas a la gestión de Efraín Alegre durante su paso como ministro de Obras Públicas detectaron un feroz agujero de $109 millones en 2 años y medio de gestión. La cifra surge de la suma de montos consignados en ambas auditorías, la primera que correspondía a la Auditoría General de la Presidencia, ordenada por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, y la segunda, ordenada por la Contraloría General de la República, a cargo en ese entonces del liberal Augusto Airaldi. Un nuevo informe de auditoría financiera del ejercicio fiscal correspondiente al año 2009, encomendada por el entonces Contralor General de la República del Partido Liberal, halló también diversas irregularidades en un año de gestión de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas, tales como pagos efectuados de más al no comprobar el avance real de las obras, falencias en los registros contables, bienes públicos sin títulos de propiedad, falta de control para registrar los ingresos de la institución, entre otras perlitas, por valor total al cambio actual de $72.718.856. La Contraloría General de la República dispuso el 4 de febrero de 2010 la realización de una auditoría financiera al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2009. El equipo auditor designado analizó el balance general y cuadro de gestión económica del MOPC del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, cuando Efraín Alegre se desempeñaba como ministro, Andrés Rivarola como viceministro de Obras, Juan Félix Bogado Tatter se encargaba de Administración y Finanzas, Eduardo Peta era el director de la Caminera y Mercedes Canese estaba en el Viceministerio de Minas y Energía. Los auditores encontraron diversas irregularidades durante su trabajo, siendo 10 las principales falencias detectadas por el órgano contralor. 1. El MOPC no registró contablemente varios débitos bancarios por 126.867.723 guaraníes. Además, se cobraron cheques por valor de 396.015.974 guaraníes que tampoco figuraban en los registros contables. En ese sentido, los responsables del trabajo recomendaron que la institución registre todas sus operaciones económicas y financieras de manera a mantener actualizado su sistema contable. 2. También se constató la existencia de fondos de dudoso cobro porque el MOPC no realizó previsiones en la cuenta deudores por cobro en gestión judicial para el recupero de una suma de 1.429.074.000 guaraníes por el caso de la transportadora de caudales Águila Sociedad Anónima y en la cuenta de detenimiento de fondos por 3.074.841.215 guaraníes en torno a un juicio sobre delitos contra el patrimonio del Estado. En ese sentido, los intervinientes instaron al MOPC a que coordine con el Ministerio de Hacienda los mecanismos adecuados para la aplicación de las previsiones pertinentes en estos casos. 3. Los auditores constataron además diferencias entre los registros del balance de sumas y saldos y los formularios exigidos en el Manual de Patrimonio. Por ejemplo, en el formulario de consolidación de bienes de uso, donde se informa cada mes el movimiento de los bienes, detectaron que hubo una discrepancia de 449.020.869.323 guaraníes, de los cuales 4.047.564.531 correspondían a la dirección de correos, 12.610.055 guaraníes a la Comisión Acueducto y 448.948.084.682 guaraníes al Viceministerio de Administración y Finanzas, mientras que en el formulario de revalúo y depreciación de los bienes de uso encontraron diferencias por 244.336.240 guaraníes en el revalúo y 24.338.176.568 guaraníes en la depreciación. Asimismo, hallaron desigualdades al comparar con el formulario de inventario de bienes de uso consolidado por 13.017.822.074 guaraníes. 4.
Así también constataron vehículos por valor de 1.878.958.077 guaraníes y maquinarias de construcción por 4.976.485.939 guaraníes que figuraban en el inventario de bienes del MOPC, pero que no contaban con títulos de propiedad. El consejo de los intervinientes fue realizar los trámites para justificar que los bienes eran propiedad de la institución. 5. Los auditores detectaron además que el MOPC realizó pagos por certificados de obras en fechas que no correspondían por errores en los documentos presentados por las contratistas, ya que consignaron fechas anteriores a la adjudicación. En ese sentido, otorgó 13.646.346.638 guaraníes al consorcio Toxa Vial Sur por la ampliación y profundización del canal de tomas de aguas del río Pilcomayo y limpieza e interconexión de cañadas, y 1.573.784.608 guaraníes al consorcio Parapití por la ampliación de la sección hidráulica del canal de toma y limpieza e interconexión de cañadas. Por esta desprolijidad, recomendaron al MOPC realizar los pagos de certificados teniendo en cuenta las fechas de realización de las obras conforme a los plazos establecidos en los contratos firmados con las empresas contratistas. 6. Otra situación irregular fue que no se registró en el balance general de los ingresos devengados a percibir en concepto de canon por explotación minera y de piedras e hidrocarburos por $398.703. Es por ello que los auditores instaron a que se implementen mecanismos de control a efectos de regularizar el registro de los importes devengados. 7. El equipo auditor dejó constancia en su informe de que no recibió documentaciones correspondientes a la policía caminera, tales como comprobantes de ingresos por 93.791.000 guaraníes en concepto de recaudación por multas y notas del depósito fiscal por 21.268.000 guaraníes. 8. En cuanto a las obras, se encontró la certificación de mayores cantidades de trabajos que los efectivamente ejecutados. En su informe, los auditores citan la construcción del puente de hormigón armado sobre el río Jejuí, cuya falta de verificación física de la cantidad de trabajo realmente ejecutada permitió la certificación por exceso de 12,7%, lo cual equivale a 174.305.171 guaraníes en contra de los intereses de la institución. 9. También al verificar los trabajos de mejoramiento de la cabecera al lado paraguayo del Puente de la Amistad, los intervinientes detectaron en esta obra rubros que fueron certificados y pagados por demás, cuya cuantificación arroja el monto de 156.810.725 guaraníes. 10. Por último, los auditores pillaron que el MOPC pagó al consorcio adjudicado para la construcción del puente sobre el río Jejuí la suma de 128.106.404 guaraníes, pero dicho desembolso se consignó como deuda flotante. Solo en estas 10 falencias principales, de los 39 puntos que fueron plasmados por el órgano contralor en el documento de 128 páginas, se exponen irregularidades por valor de 517.273 millones, lo cual da más de 72 millones de dólares al cambio actual. Este informe público, que lleva la firma de un contralor liberal, se suma a la auditoría de carácter confidencial ordenada por la presidencia de Fernando Lugo, donde se detectaron graves irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritaban una urgente intervención para deslindar responsabilidades. Este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los órganos de control y fiscalización. Por algo le dieron ya hoy el mote del vaciador del MOPC a Efraín Alegre. Estos son documentos públicos. Un informe de auditoría de la Auditoría General del Ejecutivo, Gobierno de Lugo. Y el otro informe de la Contraloría de un Contralor liberal, María Teresa. De terror.
no solamente vaciador de MOPC, vaciador de su partido también. Sí, también. Claro, porque el subsidio electoral creo que ni llegó a la sede del Partido Liberal. Está Martín Arévalo, el senador, cortito que vamos a hacer un contacto con él para hacerle una consulta bien puntual. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va, Martín? Bien, Jorge. Anoche a María Teresa, a la audiencia de Unicanal. Apareció otro informe ahora de Contraloría para sumarle entre paréntesis la denuncia que presentaste la semana pasada. ¿En qué quedó? ¿Es cierto que pediste una audiencia con el fiscal general del Estado para hacer referencia a la denuncia? Sí, es así, Jorge. Mañana voy a insistir y pasado. Creo que estos hechos nuevos amerita a que el fiscal general tome con fuerza sobre todo esta investigación, porque ellos cifran su esperanza, la gente de Alegre, en que esta causa ya prescribió. Imagínate, ahora nos encontramos en el periodo 2009, hay una inconsistencia de 70 y tanto, o sea, los dos juntos hacen 109 millones de dólares, sí. Una locura en cómo administrar mal un ministerio. O sea, solamente eso es lo que podemos entender de la administración Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas. Pero como decía María Teresa, no es raro, en Alegre fundió el PLRA y podíamos decir que una pésima administración del Ministerio de Obras Públicas. Y me pregunto, Jorge y María Teresa, ¿y este es el que quiere ser presidente de la República? Que se deje joder, que siga participando. Yo les quiero mostrar, María Teresa, Martín, poner un poco el tuit que ayer publicó Efraín Alegre. Pone a mano, Cintia. Él dice, mira, se inventaron un caso que no existía. Mentira. El caso que nosotros mostramos existe. Auditoría General del Poder Ejecutivo. Y ahí muestra un informe de Contraloría que nada tiene que ver con la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Totalmente. Pepe y Yapuma, ¿verdad? Otra mentira de Efraín. Y más abajo muestra, dice, tira un link, acá está el verdadero informe, dice. Un informe que tiene 35 páginas, que firma el contralor Óscar Rubén Velázquez, donde en temas puntuales dice que no hay irregularidades, pero obvió de mencionar el informe que lleva la firma del contralor Airaldi, ejercicio fiscal 2009. Entonces con esto quiere confundir. Muestra un informe de 35 páginas que lleva la firma del ex contralor Velázquez, destituido por juicio político, diciendo acá está la muestra. Y deja de mencionar el informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo. 245 páginas tiene. Y el otro informe que publicamos hoy, 128 páginas tiene. No tiene 35 como este link que tira allí. Dice link al informe de auditoría del Lugo al MOPC. Mentira. No lleva ese informe al link de la auditoría. Es una partecita porque Lugo incluso en abril del 2012 le denuncia a Efraín Alegre, pero por obras fantasmas, bien puntuales. Ese es el informe de Contraloría que él menciona. Pero te das cuenta, María Teresa, Martín, pretendiendo engañar, mentir y eludir la responsabilidad de dar explicaciones a la gente acerca de estos dos informes, lapidario, por cierto, de la gestión de Alegre en el MOPC. Jorge, vos conocés el Pittsburgh. Así le voy a perseguir hasta que el fiscal general ponga fiscales y que investigue. Esto no va a prescribir fácilmente. Pide Efraín Alegre que con mentira va a estar manipulando. Evidentemente le fue bien todo este tiempo en donde nadie se hizo cargo de alguna manera de llevar a la fiscalía y que se le investigue y que esté procesado por un mal manejo en la administración pública. Realmente es vergonzoso y tenés que ser cara dura, porque cada uno sabemos lo que hacemos. Tenés que ser cara dura teniendo estos antecedentes y presentarte para presidente de la República. Porque al final, todo lo que entramos en política, realmente nuestra vida se convierte en pública y todos nos investigan. Entonces te digo, Jorge y María Teresa, yo voy a insistir, voy a
a visitarle, a pedir audiencia al fiscal general, porque estuve esperando toda esta semana para que designe ya fiscal interviniente en la denuncia formal que hice. No lo hizo todavía, pero creo yo que más que nunca amerita ante estos nuevos documentos que salieron de la Contraloría. Y no me extraño que el subcontralor haya firmado, porque él se firmaba cualquier cosa, por eso mismo luego fue destituido. Entonces, al final, un documento que fue realmente contundente se guardó, así como se guardó también la auditoría de la gestión en donde demostró que hubo un faltante de 37 millones de dólares. Sí. Evidentemente, encubrimiento de Alegre llegó a su fin. Nosotros vamos a estar insistiendo, porque a boca llena siempre a los colorados nos ha descalificado como corrupto bandido. De todo lo peor fuimos en su boca. Y hoy es el momento que él demuestre que realmente es honesto, transparente. Cosa que no creo, porque ahí está la evidencia. Claro, yo decía, María Teresa, con tanta ligereza, el candidato de la Concertación, Efraín Alegre, se refiere a ustedes, los colorados, en general, incluso a nosotros, los periodistas en particular, de que formamos parte de la mafia organizada, del crimen organizado, que recibimos dinero, estructuras peligrosas, etcétera, etcétera. Y mira un poco este señor, 109 millones de dólares, el vaciador del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, informe cajoneado, y nadie le dice nada. Y ahora quiere ponerle ruedas al país y llevarse a su casa. Así nomás es. Pasa que la desvergüenza es tal, el descaro es tal, que hablábamos al principio del programa, escuché que hablabas de la prensa militante. Justamente esa prensa militante, que cada vez tiene menos credibilidad, es la que le sigue apoyando a él. Porque tenerle a una persona, tiene que estar en la cárcel. Así de sencillo. Con semejante prueba tiene que estar en la cárcel. Y celebro lo que está haciendo Martín, porque es colega, es abogado también. Y él decía como un pitbull, así es. Los abogados siempre, cuando agarramos un expediente, mordemos y nos soltamos hasta resolver. Eso es lo que él quiso, sí, digamos, ese sentido graficar. Pero Martín, por último, para cerrar, independientemente a lo que pase el 30 de abril, yo te decía el martes pasado cuando hablamos, esto puede tener hoy una connotación política, y quizás sí, porque hay que advertirle a la gente, ¿verdad? Cuando se presentan como la alternativa, cuando en realidad no lo son, hay que contarle a la gente cuando accedes a este tipo de documentación. Después del 30, así como dijiste, yo supongo que lo vas a hacer, hay que seguir con esto, insistir, porque si no gana Efraín el 30 de abril, lo más probable es que se vuelva a presentar para beneficio de ustedes. ¿Están contentos ustedes, los colorados, de enfrentarse a Efraín Alegre en el próximo periodo? Es la tercera vez que... Es la tercera vez. Pero hay que... Y va a seguir perdiendo, porque... Para la próxima vamos a empolvar otra para que sea candidato. Claro, pero hay... Más allá de todo, Jorge, te digo, nomás, no puede que... No puede... más todavía cuando uno quiere ser presidente de la República. Por eso tal vez no podemos avanzar. Imagínate el perjuicio. ¿Cuántos, yo digo, 109 millones de dólares? ¿Cuántos colegios, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas rutas nos robó este señor? ¿Cuántas cosas hubiésemos hecho con toda esa plata que malversó? Y así mismo también malversó el PLRA. O sea, está comprobado que es un mal gestor, pero sobre todo cuando yo estoy haciendo política hace, qué sé yo, un año y algo, con mi pequeña campaña. Este tipo vive haciendo campaña. ¿Y de dónde salió esa plata? Y ahora podemos presuponer de dónde estaba saliendo esa plata de las campañas intensas que tuvo. 3 veces ese candidato. Evidentemente le fue bien para guardar toda esa plata que le tocó administrar en el Ministerio de Obras Públicas. Pero nadie aguanta así nomás campaña. Yo me estoy viendo en figurilla hoy por la campaña que estoy haciendo. Conté que fue bastante modesta mi campaña y el de él es presidencial. Entonces hoy podemos tener y saber de dónde sale su plata. Sí. Martín Arévalo, senador, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Jorge. María Teresa, muchas gracias. Hasta luego, senador Martín Arévalo. Celeste Amarilla dijo, él le mantiene a su esposa que tiene una inmobiliaria, dijo.
Y gusto y te ojalá tu señora te mantenga así Qué 10 gusto, años, ¿verdad? ¿verdad? Espectacular, no, así fácil. Pasa que siempre ellos son los impolutos, los transparentes, y vos decías, van a tomar como un ataque, como una campaña política. Por Dios, los datos saltan a la vista, Sí. esto no se puede dejar pasar, y yo quiero decirte, Jorge, que ni los liberales le van a votar a Efraín Alegre. Hasta ellos están desilusionados, ellos mismos te dicen que le van a votar a Santiago Peña. Los liberales te dicen. Yo en el recorrido que hice por el interior me encontré con muchísima gente. Ellos te dicen, Santiago Peña es el próximo presidente de la nación, es nuestro candidato, porque Efraín Alegre no nos representa. Y la tercera vez que va a perder, y como decía Martí, vamos a desempolvarle. Sí. No, yo creo que ya. ¿Cuál es tu opción? ¿Lista 1? ¿Opción? Opción 45. Sí. Bueno. Es lo más fácil. Vos tomás la máquina, te salen el candidato a presidente y vicepresidente, le vas a ver a Santiago Peña y a Pedro Aliana, apretás, después te vas a Senado. senadores, lista 1, y después te vas a la esquina a la derecha bajito, opción 45. Perfecto. Gracias, María Teresa. A vos, Jorge. Gracias por acompañarnos. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches. Creo que expliqué bien lo del editor.